nos acompaña el representante, el director representante de los afiliados en el BIES, Omar Serrano Cueva, lojano, a propósito de nacimiento. El representante de estas altas funciones desde hace varios años, tenemos entendido que desde el 2009, en la capital de la República. Gracias por acompañarnos, ingeniero, ante todo, y para buscar la otra posición en torno a lo que en el transcurso de este mismo noticiero y en una entrevista aseveraba la asambleísta Nivia Vélez. Y usted está involucrado directamente en el tema de vigilar que los temas vinculados a los capitales de quienes están en el IES no tengan los riesgos más allá de lo permisible. Se asegura acá que habría una operación de riesgo, lo aseguró la asambleísta Nivia Vélez. ¿Qué nos dice usted al respecto? Buenos días, Ramiro. Primero un saludo a toda la audiencia de Cotel. Un gusto estar aquí en Loja, en donde he venido por una invitación de la Universidad Técnica Particular de Loja para una conferencia. Entrando al tema que en este momento, hace pocos momentos mencionó la asambleísta Nivia Vélez, nosotros en el directorio del banco recibimos informes previo a tomar una decisión. Efectivamente se tomó una decisión de inversión con... ¿Y usted más como presidente del Comité de Riesgos del BIES? Por supuesto, con la empresa Petgas. Esa decisión se basó en informes. En esos informes se establece que la empresa ha presentado las garantías del caso para que pueda recibir la inversión del banco. ¿Y esas eran suficientes? En este caso, la asambleísta denuncia de que las garantías no cubren el monto de la inversión o que no serían aparentemente las garantías adecuadas. Yo me comprometo a revisar ese tema, a pedir unos informes específicos para revisar exactamente qué puede haber de veracidad en esto que denuncia la asambleísta. Es mi responsabilidad velar por los recursos económicos de los afiliados y tengan la seguridad que haré la investigación del caso para determinar que todo esté en orden. Yo quiero creer que todo ha estado en orden. Nosotros trabajamos en base a los reportes de las entidades operativas del banco, en donde se nos dijo que las garantías de esta inversión estaban perfectamente bien. Así que vamos a verificar ese tema. Son cantidades bastante fuertes. Es una cantidad, 57 millones de dólares es una cantidad de una verdadera fortuna. Son cantidades muy importantes y independientemente si la cantidad fuera pequeña o grande, es nuestra responsabilidad velar por los recursos de los afiliados. Parte de esa inversión ya se ha recuperado, así que yo espero que todo esté en orden, pero vamos a proceder como debe, que es investigando, revisando, supervisando la actuación de la administración en esta inversión específica. Ingeniero, en los temas ya directamente relacionados al BIES, mucho se habla del éxito que ha tenido el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en ampliar, revivir esos créditos que en el país fueron suspendidos por muchos años. Pero ¿hasta dónde van a llegar esos recursos? ¿Qué reservas se tiene para los mismos y para quienes tienen grandes expectativas en base a lo que se ha generado? Porque si usted escucha que una persona recibió un préstamo de X cantidad de dinero para comprar su casa a buen plazo, todos quieren acceder. ¿Qué va a pasar en el tema? Cuando iniciamos el trabajo en el banco del IES, Ramiro, el IES le pasó al banco un portafolio de inversiones de aproximadamente 6.600 millones de dólares. A la fecha ya tenemos en el portafolio más de 9.000 millones de dólares. Es decir, nuestro trabajo ha sido incrementar ese portafolio a través de la inversión, a través de la entrega de créditos a nuestros afiliados y jubilados, que además es un servicio que para ellos es muy importante. El banco goza de una excelente salud financiera, todos los índices de recuperación de cartera son excelentes, los índices de morosidad en los créditos hipotecarios y quirografarios son los más bajos de todo el sistema financiero, Ramiro. Así por la capacidad también que tiene de cobro, pues. Por supuesto, IES, tenemos ventajas de cobro, activa, obviamente. Y el tema de que quien no paga no puede continuar recibiendo beneficios. Sí, además de que descontamos directamente el rol de pagos, que es una ventaja que no tiene la banca privada. Pero el punto es de que tenemos una salud financiera muy adecuada, índices de morosidad los más bajos del sistema financiero, todo está operando con absoluta normalidad y prevemos que en el corto y mediano plazo vamos a seguir trabajando con total tranquilidad, entregando el crédito hipotecario, entregando el crédito quirografario a los afiliados y jubilados que cumplen los requisitos, porque eso somos muy estrictos, tenemos requisitos, tenemos análisis técnicos de riesgos y todo funciona normalmente. ¿De dónde salen esos miles de millones de dólares que se entregan a los afiliados? ¿Cuál es la base del recurso que dispone el BIES en este caso? Es el mismo aporte de nuestros afiliados y jubilados, por eso lo que hacemos es en realidad devolver los recursos a sus dueños.
El dinero que tiene el portafolio del Banco del IES, el dinero que ingresa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que luego es transferido al banco para su administración e inversión, nace precisamente de los aportes de todos nosotros, Ramiro, lo que nos descuenta de nuestro sueldo, lo que aporta nuestro empleador, más también lo que aporta el gobierno nacional con el 40% de las pensiones y los servicios de salud que está obligado por la ley y por la Constitución de la República a aportar mensualmente. De estos recursos, los intereses que recibe en este caso el BIES, ¿son para cubrir los aspectos operativos o le genera también una rentabilidad necesaria al BIES en este caso para lograr recapitalización? Ramiro, al IES entran anualmente más de 5.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto anual del año 2012 en ingresos, más de 5.000 millones de dólares. De esto, el IES utiliza una gran parte para pagar pensiones, para cubrir todos los temas de salud, construcción de hospitales, compra de medicinas, pago de sueldos de los doctores, enfermeras, etcétera, etcétera. Que cada año queda un remanente, queda un saldo. Ese saldo se lo pasa al banco. Ese saldo alimenta el portafolio de inversiones que, como te dije hace un momento, ya supera los 9.000 millones de dólares. Ese es, en líneas gruesas, la forma en que opera los recursos económicos de la Seguridad Social. Y nosotros tomamos ese dinero y lo invertimos en nuestros afiliados y jubilados a través de los créditos hipotecarios y quironafarios, y lo invertimos en el sector productivo con inversión a través del mercado de valores y a través de fideicomisos en el sector inmobiliario, industrial, etcétera. Hace algunas décadas el IES, en este caso, cuando funcionaba directamente, cuando no delegaba, en este caso, o no estaba el BIES, hubo y construyó planes de vivienda. Es muy difícil que el BIES intervenga en aquello, tomando en cuenta que eso también facilita que los afiliados puedan acceder a una vivienda o a un terreno. Ramiro, cuando el IES estuvo de constructor no le fue bien, le fue muy mal en términos Bueno, pero financieros. tampoco le fue bien en el tema de los préstamos, eso hay que ser claro. Al BIES le ha ido mejor en el tema de las prestaciones, entonces eso no quiere decir que necesariamente si ustedes se involucran les va a ir mal. De forma concreta, este es un banco. Esta es una entidad financiera que tiene que hacer su trabajo, que es en el ámbito financiero. No debemos nosotros meternos a constructores. Sí, vamos y estamos financiando proyectos inmobiliarios, estamos financiando a las empresas que construyen, a las empresas inmobiliarias. ¿Cómo se logra aquello? Porque, por ejemplo, en Loja hay un crecimiento muy interesante del tema de la construcción, pero en ocasiones no hay la información necesaria de que estos aspectos también pueden darse. ¿Cómo se logra este enlace y cuántos son los montos que están aproximadamente ustedes prestando para una empresa constructora, por ejemplo? Ramiro, justamente ayer me reuní con un grupo de empresarios de Loja y les expliqué cómo funcionaba el mecanismo de los fideicomisos. Y había desconocimiento, con seguridad. No, ya tenían algo de conocimiento, algo, pero de todas maneras hemos venido a reforzar ese conocimiento de cómo funcionan los fideicomisos inmobiliarios, que son para financiar, para que el banco invierta en proyectos de construcción. Esto no es un tema que lo estamos anunciando, ya lo hemos hecho, Ramiro. Se han invertido 257 millones de dólares en proyectos de construcción a lo largo de todo el país. Loja también ha recibido, hay un proyecto de inversión ya en marcha, en donde el banco ha invertido y pueden llegar más. En definitiva, el banco lo que hace es invertir, ser socio de las empresas inmobiliarias, de las empresas constructoras en los proyectos que el banco para una aprueba. pequeña urbanización, por ejemplo, Claro. que se vaya incluso lotes y a construir puede hacerlo. ¿Hasta con qué porcentajes pueden invertir? Hasta ustedes? el 60% del costo total del proyecto. Ese es el máximo que el banco puede invertir. El otro 40% o más lo tiene que invertir, mejor dicho, el promotor inmobiliario, la empresa que propone el proyecto. Operativamente, ¿cómo van entregando ese dinero? En base a un flujo que presenta la empresa, el que propone. La empresa que propone presenta un proyecto, el banco evalúa el proyecto y si el proyecto es aprobado, si presenta las condiciones de rentabilidad, seguridad, la factibilidad técnica operativa, entonces el proyecto se aprueba y se ejecuta en base a cómo ha sido propuesto. ¿Cómo se va haciendo posteriormente para la recuperación de estos valores, por ejemplo? ¿El fideicomiso cómo funciona ahí? Bueno, el fideicomiso es un patrimonio autónomo en donde está el banco, está en este caso el promotor inmobiliario que ha propuesto el proyecto, hay una junta de fideicomiso que se encarga de fiscalizar, de hacer los desembolsos para que el proyecto se vaya desarrollando. Obviamente hay una empresa comercializadora, hay una empresa que es la que se encarga de construir, de toda la parte técnica, y eso pues es un trabajo en equipo que se hace en el contexto de la normativa del fideicomiso, protegiendo los recursos de los afiliados y teniendo la seguridad de que el proyecto se va a desarrollar normalmente, siguiendo los lineamientos técnicos propuestos por quien lleva esta propuesta al Banco del IES. ¿Qué innovaciones se han pensado por parte del BIES, por ejemplo, en el otorgamiento de los créditos? Habían situaciones, por ejemplo, que en su momento se analizaban y se pedían, a ver, que alguien que tiene un lote puede construir, pero también se mencionaba, por ejemplo, alguien que tenga un padre, una madre, una familia, le entregó en donación a su hijo la terraza de la casa,
para poder construir o elevarse un piso, porque no tienen más terrenos en ocasiones. Este tipo de cosas, por ejemplo, este tipo de innovaciones, ¿se pueden o se están generando en el BIES? Ya se están dando. Tenemos lo que se llama el crédito hipotecario para ampliación o mejoramiento de vivienda. Ahí se puede aplicar Ya cosas se han como entregado estas. decenas de millones de dólares para ese tipo de créditos. Alguien quiere incrementar un piso, quieren hacer algo, mejorar la casa y perfectamente pueden sacar un ¿Qué crédito montos, qué hipotecario. porcentajes se entregan? ¿Cómo se evalúa para entregar un crédito, por ejemplo, hipotecario en estas condiciones? Bueno, hay un avalúo que hacen los peritos. Nosotros trabajamos con peritos que son certificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. La persona que desea el crédito lleva un proyecto. El perito avalúa, hace la visita, determina que efectivamente el proyecto está bien pensado, está bien elaborado, y en base a eso el banco, cumpliendo todas las condiciones técnicas que deben cumplir los afiliados y jubilados, otorga en este caso el crédito para ampliación y mejoramiento de vivienda. Usted mencionaba, y quienes están involucrados en el BIES hace algún tiempo, que en su momento, por ejemplo, Loja tendría ya una oficina, un lugar físicamente independiente del IES, como sucede, por ejemplo, en otras ciudades. ¿Qué se ha pensado en el tema? Bueno, Loja es una plaza sumamente importante, también lo es Quevedo, Santo Domingo, Ibarra, Machala. Creo que son plazas que en el corto, mediano plazo deben tener ya una presencia directa del banco. Y lo evaluaremos en su momento. Nosotros en el plan inicial dijimos Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo, y hemos cumplido, ya tenemos abiertas las 4 oficinas del banco en estas 4 plazas. Ya hemos de determinar en base a informes técnicos, en base a un análisis de costo-beneficio, cuáles son las otras plazas en donde tiene que haber una oficina directa, específica del Banco del IES. Nuestra responsabilidad siempre es hacer las cosas planificando y haciendo análisis costo-beneficio, porque se trata de siempre de incrementar la rentabilidad de los fondos y tener un banco muy rentable para beneficio de los afiliados y jubilados. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Ha sido el ingeniero Omar Serrano Cueva, representante de los afiliados, aproximadamente 2 millones en el país.